Legítimo el debate de Esta Boca es Mía. Saludamos a nuestros panelistas que ya están prontos, calentando los motores para el debate y justamente vamos a compartir el primer tema que fue planteado a través de lo que significa un tuit del senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Ayer inclusive se había planteado en la radio esta discusión, por qué el personal de la salud, los enfermeros, los médicos, no se vacunan, ¿no? Esto de la libertad y de la opción para vacunarse, ahora que el tema de la vacuna es el que está centrando nuestra atención, ¿por qué dejarle la libertad cuando son personal que está justamente trabajando directamente con pacientes de riesgo en la mayoría de los casos? Así que para eso es que vamos a hablar justamente con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, muy bien, espero que ustedes estén bien también. Bueno, has planteado un tema que, por lo que decías después en alguna otra entrevista, suena medio de perogrullo, pero en definitiva no hay nada resuelto y hay posiciones muy distintas con respecto al tema. Bueno, sí, mira, yo en principio comparto que la vacunación general a toda la población sea de carácter voluntario, que la gente decida si quiere o no vacunarse. Pero también es cierto que la prioridad que se ha establecido es vacunar primero a los trabajadores de la salud, sí, a todos los que tienen que ver con la salud. ¿Por qué eso? Bueno, primero porque son los que están más expuestos a contagiarse, pero también son los que trabajan con personas que tienen enfermedades, y contagiar allí una enfermedad potencialmente mortal requiere blindar primero el sistema de salud. Entonces, he escuchado algunas encuestas que dicen que un 15% promedialmente de los médicos, no de todo el personal de salud, de los médicos, dice que piensa no vacunarse. Y a mí eso me llama la atención porque primero tenemos que proteger y cuidar al personal de salud, que es el que está en la primera línea, que es el que necesitamos mucho, que es el que está estresado por todo lo que ha hecho y que tiene tarea por delante. Pero segundo, tenemos que cuidar a la población que va a un centro de salud que por definición es un lugar seguro. Un centro de salud tiene que ser un lugar seguro en materia de salud. Sí. Hoy es el más expuesto también, para que sea un lugar ¿no? seguro, es el más expuesto. Pero si tenemos la oportunidad de vacunar y tenemos la vacuna dispuesta para en los primeros 3 días vacunar a todo el personal de la salud. Y cuando hablamos de trabajadores de la salud, en la definición, quiere decir todos aquellos que tienen contacto directo o indirecto con pacientes. Bueno, si podemos proteger a todos ellos y proteger a todos los que se tratan con ellos de la eventualidad de un contagio que se pueda tener en un centro de salud, hay que usar la vacuna para eso. Entonces, como una cuestión de sentido común, me planteo si ahí la libertad, que es un valor superior, no debe ceder su paso, como en otras veces, a otro valor superior, que es el interés general. Comentabas también que hay un antecedente muy claro que demuestra que no se violentaría ningún principio esencial vinculado a esta prioridad y obligatoriedad para el personal de salud. Bueno, primero, hay vacunas que son obligatorias para toda la población. Sí. Tú para trabajar necesitas un carnet de salud, para el carnet de salud necesitas la antitetánica. Y si no tenés la antitetánica, no tenés el carnet de salud y no puedes trabajar. O sea, hay vacunas que están dentro de la obligatoriedad para todos. Pero dentro del sistema de salud, la Guía Nacional de Vacunación de los Trabajadores de Salud establecen varias que son recomendadas, algunas recomendadas para personal que tiene determinadas tareas, por ejemplo, para los que trabajan o atienden niños menores de 1 año, tienen la recomendación de determinadas vacunas, pero hay algunas, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, que es obligatoria para trabajar en la salud. Desde el 2005 es obligatorio tener esa vacuna para trabajar en la salud. No es obligatorio para el resto, pero sí para el... ¿Por qué? Bueno, por el nivel de contagiosidad de esa enfermedad y por el riesgo potencial de muerte que también tiene. Entonces uno se pregunta si no habría que hacer lo mismo. Mirá que yo no tengo una posición definitiva en este tema. A mí me hace fuerza mucho la libertad individual, mucho.
que sean las personas las que tomen la decisión y no obligar. Pero hay cuestiones de interés general que limitan la libertad. Para poner casos, y mismo sobre el COVID, cosas de distinto impacto, pero todos tenemos limitada nuestra libertad. No podemos salir y volver al país cuando queremos. No se puede entrar al país en estos momentos. No podemos ver un espectáculo deportivo ni musical, y ahí está limitada la libertad de trabajo y la libertad de comercio. No puede un restaurante abrir después de las 12 de la noche, ni yo me puedo ir a tomar una copa o comer una pizza después de las 12 de la noche, ni ver carnaval. ¿Por qué? Ni los carnavaleros ganarse un peso en carnaval. Porque hay un interés general de proteger a la población en su conjunto y se limitan ciertas libertades y determinados derechos, y hay quien reclama que se limiten más por el interés colectivo. Bueno, con esa misma visión yo me pregunto si no será bueno. Y además agrego, el sistema de salud tiene postergados, dice que unas 50.000 operaciones, intervenciones quirúrgicas en áreas sensibles como las cardiovasculares, las oncológicas, etc. Y es lógico, no se puede ingresar personal con determinadas patologías al sistema con riesgo de contagio, y entonces están postergadas. Si tuviéramos a todo el personal inmunizado, si estuviera blindado el sistema y todos los centros de salud, podríamos comenzar a tratar también esas otras enfermedades que son importantes para la salud de la población, sobre todo de muchos ciudadanos que tienen enfermedades complicadas. Yo creo que analizar este tema, ponerlo en debate, faltando un mes y algo para que empiece la vacunación precisamente por la salud, es oportuno. Veámoslo, qué opinen los médicos, qué opinen en general. Ahora escuchaba al ministro de Salud decir que para él, preguntado por mi propuesta, escucharlo decir que para él es una obligación ética de todos los médicos y de todos quienes trabajan con la salud vacunarse, porque es bueno para la población inmunizarse, evitarse problemas en el futuro y que esta política funcione. Hay que generar confianza. Bueno, en ese sentido va mi propuesta, que no es una propuesta legislativa porque esto no requiere ley. Es la de un ciudadano con responsabilidades que escucha muchas cosas y que está viendo para dónde vamos a ir en los próximos tiempos. Dos elementos, Jorge. Por un lado, justamente en la misma línea que lo del ministro, anoche consultaba a un médico en la radio, Eduardo Regueira, y él decía que él obligar, obviamente no es una cosa que le entusiasme, y aspiraba al raciocinio de sus colegas, ¿no? O sea, que la decisión sea fundada, meditada, y aspiraba que ese trabajo de elaboración personal de cada uno de los médicos, bueno, inclinara la balanza por la vacunación y no por la otra opción, que sería la de no vacunar. Y por otro lado, sumo a esta reflexión la pregunta concreta. Más allá del tuit, ¿lo has planteado a nivel, no sé, has hablado con Álvaro Delgado, por ejemplo, con el presidente de la República, con el propio ministro? He preferido plantear este tema, que sé que es de por sí polémico, sin comprometer a quienes tienen que tomar decisiones. Si lo que te decían en la radio fuera parte de las consecuencias de este planteo, yo me quedaría muy contento. Es decir, si ayudara a tomar conciencia e instalar el debate, yo me quedaría muy contento. Yo escucho a los científicos y dan razones muy elocuentes y convincentes para confiar en la vacuna y para vacunarse. Primero escucho al científico antes que a mi médico, que no es un especialista, pero me gustaría saber por qué un médico no se va a vacunar. Creo que no hay razones fundadas. No, y la señal que le están dando a la gente también, ¿no? Porque la gente dice, si mi médico, en quien confío, le confío mi salud, tiene una decisión o decidió tomar la idea de no vacunarse, entonces ¿yo para qué me voy a vacunar? Son gente de ciencia. Ayer tomábamos conocimiento de que en Israel, que ya lleva más de 23 días vacunando, las internaciones y los contagios han bajado en un 60%. Y tiene un 45% de la población vacunada. Cuando empecemos a vacunar acá, seguramente Israel está terminando de vacunar a toda su población y tendrá ya
un recorrido largo para medir las consecuencias. Dicen los que saben, los expertos, que las vacunas a lo largo de toda su historia generan las consecuencias secundarias que pudieran tener en los primeros 35 o 40 días. Bueno, una de las ventajas de vivir en este país es que podemos ver el futuro. Siempre pasa acá todo un poco después que en el resto del mundo. Vimos la primera ola en Europa, vimos cómo se abrían zanjas para enterrar muertos, vimos el confinamiento en los países desarrollados y nos ayudó mucho a tomar conciencia del quédate en casa. Ahora estamos viendo cómo el mundo desarrollado empieza primero y se vacuna. Y vamos a estar viendo, cuando empecemos a vacunarnos, las consecuencias ya en el tiempo necesario para las mediciones científicas, las consecuencias de las primeras poblaciones vacunadas. Yo creo que todo eso tiene que irnos ayudando a que tomemos conciencia que es el mejor camino que tenemos, respetando la libertad, pero los médicos nos pueden ayudar mucho a eso. Claro, acá hay un mensaje que dice Diego a través de Twitter, dice que estas vacunas están hechas a los ponchazos por la urgencia sanitaria y por los negocios. Los trabajadores de la salud lo saben y lo saben bien. Entonces, eso es parte del razonamiento que hacen. Y después menciona que también hay muchos integrantes del sistema de salud que tienen alergias y otras morbilidades. Y bueno. No. Ahí hay primero las limitantes que rigen para todos, rigen para los trabajadores de la salud. Un trabajador de la salud que tiene determinadas alergias y la vacuna que se le va a dar no es recomendable, tiene dos opciones. O cambia de vacuna, y ahí habría que flexibilizar porque la otra vacuna, la vacuna china, no genera esas reacciones, es otro tipo de vacuna. O bueno, o no se vacuna porque no se lo va a obligar, como si está embarazada, por ejemplo. No me refiero a eso. Ahora, el mundo de la ciencia nos está diciendo otra cosa, nos está diciendo que esta es una vacuna que va pasando más rápido que otras todas las fases, obviamente porque hubo mucho más gente contagiada y eso permitió que fuera más gente testeada en las etapas que tienen que transcurrirse y por lo tanto medir en poblaciones mucho mayores las consecuencias y además porque se le puso muchísimo más dinero para la investigación y eso facilitó la cantidad de ensayos que hubo que hacer. No llevan 4 o 5 años a pedal como otras vacunas. En esta, a alguna vacuna se le pusieron 2.000, 3.000 millones de dólares de inversión para que se desarrollara rápido en un contrato que establecía la prioridad del país que puso ese dinero en ser vacunado. Es decir, y hay otras tecnologías que han avanzado. Si el mundo de las ciencias en el que estamos confiando nos dice que estas son las vacunas autorizadas que nosotros podemos confiar, yo creo que tenemos que confiar. Después viene todo el talenteo y todas las opiniones y todas las contras que todo puede tener. Pero parece que es suficientemente confiable y lo que demoramos un poquito nosotros también es bueno porque estas vacunas se van aplicando y eso nos va dando información de qué está pasando. Entonces, claro, si hay algún personal de salud que dice se hicieron a los ponchazos, bueno, en realidad no está discutiendo conmigo, está discutiendo con los científicos más calificados que tenemos, que dicen lo contrario. Para terminar, ¿se ha comunicado alguien de algún colectivo, sindicato médico, Federación de Trabajadores de la Salud, ya sea pública o de trabajadores de la salud privada, contigo para plantear su posición, para comentarte cuáles, en términos colectivos, qué decisión tienen? No lo han hecho, de anoche a ahora no. Me consta que en algunos ámbitos se está empezando a discutir. Escuchaba incluso alguna opinión de un infectólogo muy calificado diciendo que quizás vale la pena empezar a discutir la obligatoriedad del personal de salud de vacunarse. Quizás no tengamos que hacer una ley, pero quizás llegamos a que casi la obligatoriedad ética llegue casi al universo que tenemos que llevar, de médicos y de todo el personal. Mira que es bueno para otras cosas, pero además el mundo va para ahí. Dentro de un par de meses, Jaime, va a pasar que para entrar a algunos países te van a pedir el pasaporte y la vacuna al día. Y si no, no entras. Y mucha gente que hoy dice que no se va a vacunar para ir a ese otro país. Y a lo mejor en un par de meses, si Argentina evoluciona con la vacunación que está haciendo, vamos a abrirle la frontera a los argentinos que no son residentes diciéndole venga con su documento de identidad para ingresar al Uruguay y la vacuna. Como pedimos el hisopado negativo,
a lo mejor pedimos la vacuna. Y entonces, si tiene vacuna, puede entrar. Bueno, hay un proyecto de ley de la diputada colorada Nivian Reich de Colonia, justamente ya presentado en la Cámara en estos días, que apunta a eso, a que vengan los argentinos ya mismo, los que se han vacunado ya. Hacia ahí va el mundo y hacia esta discusión vamos a ir, porque la discusión, la decisión de que sea voluntario también va a traer otras fricciones y conflictos de intereses, porque hay gente que no son médicos, pero que trata con público. Si esas personas en su lugar de trabajo eligen no vacunarse, ¿no será que la empresa resuelve cambiarla de lugar? Yo tengo que entrar obligatoriamente con tapaboca al supermercado. Si la cajera no se quiso vacunar, ¿yo no me podré quejar? ¿No será que vamos a empezar a tener estas fricciones entre unas y otras visiones, porque en realidad todos queremos vivir más seguros? Bueno, justamente es el tema que se nos viene, ¿verdad? Sí, sin duda. Y yo lo quería plantear primero con los médicos, que es el primer frente de resistencia a esta pandemia, y es el que nos ha ayudado hasta ahora a salir de ella, ¿no? Junto a los científicos. Sí, en ese sentido la doctora Laura Batalla, además dice que no entender a sus colegas que no quieren vacunarse, dice que en lo personal recomendaría a mis pacientes que pidan constancia de vacunación a sus médicos. No sea cosa que entren a la consulta sanos y salgan enfermos. Y bueno, ¿qué te parece? Ese es mi derecho, ¿verdad? Yo me voy, si no es obligatorio, yo tengo que entrar a un centro de salud y le voy a preguntar, ¿los que me van a atender tienen certificado? Va a haber un parto. Quien va a internarse por esas circunstancias no tiene derecho a preguntar si todo el personal que va a atender el nacimiento de su hijo o hija está vacunado. Y si no está, ¿quién toma la decisión de cambiar a esas personas? ¿Quién le dice a ese médico que está de guardia que no puede atender ese parto? Ahora, ¿no es derecho de esa otra persona? Si salgamos de la salud, si alguien pone a su hijo en la escuela, que los muchachos, los niños no se van a vacunar. Lo pone en la escuela y la maestra no está vacunada. No tiene derecho a decirle a la directora, no, mire, cámbielo en menos de clase, porque si la maestra contagia a mi hijo que no va a estar vacunado, a lo mejor me contagia a mí, que yo me voy a vacunar, yo en mi caso, no sé, me voy a vacunar en julio, en agosto, porque voy a estar lejos de la primera fila. Y no podremos empezar, no se nos van a plantear estos temas. Bueno, seguro que sí, pero con la salud, que ahí hay libertad, pero también obligaciones, ahí entra la libertad responsable, a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a que la vacunación de todo el personal de salud sea total. Gracias, senador. Un abrazo. Con mucho gusto. Que pasen muy bien. Unos 30 segundos para una primera opinión de cada uno de los integrantes del panel antes de la pausa, señora Verónica. Bueno, creo que el camino debe ser otro, ¿no? El camino debe ser convencer, hablar de las ventajas y transparentar información que de momento parece que no está muy clara. Lo vamos a seguir luego de la pausa. Alejandro. Bueno, justamente algo vinculado a lo que ayer decíamos a propósito del ingreso de la vacuna, con relación a las campañas, a propósito del número alto de personas que estaría dispuesta a no vacunarse, a mí me parece que a lo mejor estamos generando un problema donde todavía no lo hay. Pablo. En el año 1982 se creó el Plan Nacional de Vacunación, en el cual era obligatorio darse la vacuna contra la BCG, después contra el sarampión, en fin, una serie de cosas, nadie lo cuestionó. Creo que esto, lógicamente, falta información todavía, faltan resultados de ver cuáles podrían ser las eventuales causas que puedan traer la vacunación. Creo que con el pasar del tiempo esta discusión va a desaparecer y todos se van a vacunar. Es obligatorio vacunarse según la ley 9202, que está vigente en el Uruguay, lo consultamos en INPO, así que perfectamente, si así lo dispone el superintendente de la salud del Uruguay, que es el Ministerio de Salud Pública, por simple vía de decreto, puede volver obligatorio la vacunación a los sectores que ellos entiendan técnicamente que tienen que vacunarse. Así que la discusión, en todo caso, pasa por el lado que decía Verónica hace un rato, o sea, si es conveniente o no, si es un tema de principios o no, si es ético o no, es otro tema. Pero legalmente se pueden vacunar y puede exigirle el Estado vacunarse la gente. A todas estas preguntas las vamos a intentar contestar entre todos luego de la pausa. Ya seguimos en el debate en vivo en la tarde de la tele. Para que no tengas que elegir.